La función principal de TAPO, el objetivo a largo plazo, es hacer un cambio en la arquitectura nacional. ¿Y eso quién lo va a hacer? Yo no. Nosotros ponemos la semilla y espero que algún día llegue un genio y la explote. ¿Vos te imaginabas, Juanjo, en algún momento de tu vida hacer lo que haces ahora? Y lo que sabes. Y yo paré. Dije, voy a parar TAP. Cuando paré me di cuenta que no podía parar, que no podía dejar el sueño. Porque todo ese sacrificio que llevaba, yo no estaba dispuesto a perderlo. Pero vos llegar a una casa de un Pritzker y verla hecha mierda, con los zapatos regados, con todo, es una cosa bacana, ¿cierto? Porque es arquitectura viva. Y me acuerdo que en la conversación él me decía, pero ¿por qué vas a estudiar en Italia o en Inglaterra? Tú eres estúpido. Y me lo dijo gritándome. ¡Estúpido! ¿Cómo quieres aprender arquitectura patrimonial en otro país? Con todo distinto. Es que eso lo vuelve divertido. Marica, yo no trabajo. Todo el día estoy jugando. A mí me encanta la arquitectura. O sea, No, sí, sino que hacer una oficina en Colombia es muy difícil. Entonces es de pocos. Empecé a pensar cómo hago que la arquitectura sea un negocio. Hey, bienvenidos a Desescalados, el podcast donde la arquitectura se habla sin filtro. Me presento, soy Carlos, yo había aparecido anteriormente en el anterior podcast. bueno, me presento, yo también he salido en varios capítulos, mi nombre es Samuel y el día de hoy venimos con un invitado muy especial. Juanjo, preséntate. Bueno, soy Juan José Vargas, arquitecto, líder y fundador de TAP y pastoso mucho honra. Juanjo, contanos un poquitico cómo ha sido estos años de arquitectura, cómo fue llegar, vos que estás mencionando que sos de Pasto, cómo fue llegar primero a la ciudad de Medellín, empecemos desde esos inicios. Parce, es duro. Medellín es una ciudad muy regionalista. Ser pastoso en Colombia es considerado básicamente un crimen. Entonces, cuando vos empiezas a tener como esa interacción del pasto versus Colombia, empieza todo de para arriba. O sea, realmente no ha sido fácil. Eh, Ser pastoso es un impedimento en muchos sentidos, sobre todo en el cultural y que la gente muchas veces como que dice, vamos a conseguir un arquitecto, pero es pastoso. Uy, parce, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Hay un frenón ahí. Sí, claro. Ok. Y eso también se ve afectado pues en temas internacionales, cuando vos no ves que un arquitecto colombiano resalte sobre un arquitecto italiano, sobre un arquitecto portugués, y es por ese mismo como sentimiento de que siempre hay alguien que tal vez no funciona, tal vez no sirve, ¿cierto? Y entonces es algo que si bien uno primero vive a nivel nacional, después se vive a nivel internacional. ¿Cómo fue, por ejemplo, un primer concurso que te hayas ganado? No es que solo mirar Río Negro. Es que uno nunca va a estar preparado. O sea, pero en mi mente uno tiene que tener cierta preparación, al menos como una base. Yo siempre hablo de fundamentos. Ok. Digamos, un arquitecto debe saber acotar. Yo les digo mucho a los chicos en la oficina que acotar es un arte. Y es porque mucha gente le quita la importancia al acotamiento, pero si vos no sabes acotar, no sabes diseñar. Pero entonces, digamos, es el primer concurso que nos ganamos, me acuerdo que fue en Bogotá, nos ganamos 5 parques en Bogotá con Martínez, con Fiallo, con MEC, y fue una cosa muy buena porque fue el primer concurso nacional profesional que hice yo. Yo nunca había hecho ningún concurso profesional, todos los eran de ideas. Pero cabe aclarar que este primer concurso que te ganas fue a nivel personal o ya tenías como algún equipo o personas con las que ganaste este primer concurso. No, sino que hacer una oficina en Colombia es muy difícil. O sea, vos formar o formalizar un equipo es casi, pues eso es de pocos. Entonces, digamos, cuando nos ganamos Río Negro, cuando nos ganamos esos primeros concursos, básicamente eran oficinas personales, o sea, unipersonales. Yo, Juan José, soy TAP. Ok. Y si alguien me apoyaba, era básicamente a riesgo, ¿cierto? Juanjo, y ahí, por ejemplo, ya que mencionas eso de hacer oficina en Colombia es muy difícil. Me gustaría devolvernos a vos te grabaste y qué hiciste para después llegar, como vos siempre ya estás mencionando que hay veces no estás preparado para hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso antes de crear TAP? Mira que yo tuve una práctica en la que me sacaron la leche. O sea, Unas prácticas. pues, unas prácticas donde, pues, me explotaron de la forma
la peor forma, pues. Ok. Y solo les cuento, o sea, yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche, todos los días, todos los días. Entonces siempre era difícil. No vamos a dar Claro. el nombre, pues, pero Yo era, no, eso es necesario. yo era deportista, ahí me engordé. Yo tenía ya una pareja con la que sigo ahora y era muy difícil porque todo se convertía en trabajo, ¿sí me entienden? Y yo salía de ahí, salía a visitar a mi novia y era con el estrés del trabajo y empezaba a pelearle. Entonces como que la arquitectura empezó a afectar mucho, mucho la vida personal. Y eso también pues ha permitido que, digamos, ahorita lo que está, intente ser más humano y como que no intente recrear esas cosas. Mira que las prácticas, si bien me explotaron, me prepararon mucho. Claro. Porque yo al primer mes ya estaba coordinando 7 proyectos, 3 mercados gigantes, tenía unos proyectos inmensos. Y claro, yo también doy gracias porque cuando vos tienes un equipo, vos no le das las responsabilidades a los, pues, digamos, a X no le das la misma responsabilidad que a esta. Sí, claro. Y eso depende mucho de la persona. De las ganas, de la motivación también incluso. Hay veces no es suficiente con que sepan mucho, sino, parce, venga, yo quiero aprender, yo quiero hacer tal cosa. Ahorita incluso lo podemos hablar más ya de cómo lo manejas vos internamente en la oficina, pero creo que eso es un tema que se ha visto repetidamente en los otros podcasts y es que como que vos necesitas una situación así en una oficina, o bueno, no todo el mundo la necesita, pero es algo que se ve mucho en las personas, es algo muy común, que han tenido situaciones complejas en oficina, situaciones difíciles de trabajo, que los empieza a abrumar demasiado, pero al final eso, si vos lo sabes como con mucho tiempo, controlarlo y manejarlo, como que al final eso puede ser un impulso para vos decir, yo no quiero que eso vuelva a pasar, yo no quiero que eso le pase a mi equipo, o eso me pasó a mí, pero de qué forma yo puedo aprovechar esto para yo crecer, para mejorar. Inclusive parte yo creo que la filosofía que tienes ahora y que ahora nos vas a contar en el podcast es que debido a esas prácticas y explotación es como lo que quieres transmitir luego en tu equipo, es de llevar como un caso contrario a lo que has llevado antes, como de no presionar, sino llevar como al nivel de explotación para llevar pues como una oficina de arquitectura. Miren que con lo que hablan, totalmente de acuerdo. Y yo tengo una filosofía en la arquitectura y es que es mejor saber qué no hacer que saber qué hacer. Ok. Entonces, ¿Y de dónde nació esa frase? Pues como qué situación te llevó. ¿La leíste de algún lugar? ¿Fue creada como yo creo que es mía, yo creo, pero hey, no le más que está por ahí en una película puede ser posible, pero en Los Simpson. como que a raíz de qué situación entonces empezó a salir esa frase? No, sino que pues es algo más personal. Que, digamos, uno tiene unas circunstancias familiares en las que pues de cierta forma como que uno tiene unos malos ejemplos. Y yo siempre dije, esto no quiero hacer. Ya. Y eso se vio guiado también hacia la arquitectura. Claro. Entonces, ¿qué te dan los viajes? ¿Qué te dan los workshops? ¿Qué te da un, un, un diplomado, un curso pequeño? Te da herramientas para conocer y vos ves qué está bien, qué no está bien. Vamos, sí, entonces esa frase que vos decís, por ejemplo, pues es muy interesante ver cómo situaciones de la vida también uno las puede llevar y aplicar a la arquitectura y a la vida profesional en general. Yo siento que esta carrera es algo muy bonito, por así decirlo, porque también nos permite eh, como que se vuelva nuestro estilo de vida, literal. Entonces vos todo lo que haces al final termina sirviéndote para la arquitectura, de una u otra forma. Por ejemplo, los viajes. Pues mucha gente viaja y es como, pues no, listo, conocí tal edificio, tal ciudad, listo. Para nosotros, literal, es como un trabajo, una actividad que nos aporta demasiado a la vida profesional. Pues inclusive lo es todo como poder aportar una ciudad, algún paisaje, algún edificio y uno lo ve como de otra manera, pues solamente por ser de arquitecto. Como que uno puede coger los conocimientos y llevarlos pues como una vida más práctica, digamos que acá, por ejemplo, en la ciudad. Que por ejemplo yo me imagino que Juanjo cuando viajaba iba como recogiendo cosas de las ciudades de Europa o donde ha viajado como para intentar traer acá o ciertos principios también. No, No, yo hago todo lo contrario. Digamos, yo lo que hago es, yo soy persona antes que arquitecto. Y la arquitectura la viven las personas, no los arquitectos. Los arquitectos somos diseñados para criticar, para pensar y no para habitar. Entonces, ¿cuál es la única medida de la arquitectura? La persona. Entonces, cuando vos viajas, intenta ser menos arquitecto y yo siento que vas a aprender más. Digamos, yo me acuerdo en Japón,
Ustedes saben que los templos japoneses son muy importantes, ¿cierto? Desde la arquitectura, desde todo el tema místico como de Religión, religión. cultura, sí. Algo tan sencillo como que ellos colocan antes del templo piedras no lineales, no simétricas, sino sentir que uno se embarra si pisa mal, ¿cierto? Eso como que uno como arquitecto, como que tal vez lo dices, ah, mira, es estético, es lindo, es bacano, se siente la artesanía, alguien lo pensó, ¿no? Pero realmente eso viene desde la religión, ¿cierto? Cuando vos piensas en la pisada, porque caminar es algo tan instintivo y como que vos no le das como sentido, no lo piensas, como que no estás presente en el momento, ¿cierto? Vos caminas y no te das cuenta. O sea, es en automático. Pero cuando vos tienes que pensar que tengo que pisar acá, que tengo que pisar acá, para no tener que embarrarme los zapatos, vos te sientes en el presente, ¿cierto? Y eso es algo súper fundamental para el tema del templo. Entonces, si hubiera sido un arquitecto, yo lo hubiera visto desde lejos. Y hubiera dicho, es lindo. Ujú. Yo soy persona, quise sentir y ir hacia un templo. Por eso lo sentí. Porque me ensucié el zapato y me di cuenta que tenía que pisar. Y fue una cosa maravillosa porque estaba en ese momento. Y estaba centrado. Y es algo que en la humanidad como que siempre están otras cosas. Siempre está pensando en el futuro, en el pasado, en qué va a hacer mañana, qué voy a comer ahorita. Pero, pero la arquitectura muchas veces es como, bueno, estás aquí, ¿cierto? Bueno, Juanjo, y ya entonces, devolviéndonos un poco, que aquí nos pusimos filosóficos y nos metimos por otros temas, pero también pues como la idea del podcast, que se hable de todos los temas que influyan como al final en la vida y en la vida profesional y todo eso. Pero me gustaría devolverme un poco a cuando hablabas de las prácticas tan difíciles que tuviste. ¿Fueron dentro de Colombia o las hice en el exterior? ¿O cómo fue ese proceso de esas prácticas y el post de esas prácticas? Fue en Medellín, realmente una oficina muy comercial. Vos estudiaste aquí la carrera, Sí, ¿cierto? en UPB. Ok, Fue en Medellín, fue en una oficina muy comercial, echada hacia la residencia privada, pues unos proyectos que uno ponía paneles de oro y los ponían en la vida real. O sea, era una oficina pues para clientes estratosféricos. Y, y realmente como que aprendí mucho. O sea, realmente fue la oportunidad de enfrentarme a proyectos muy grandes a muy temprana edad. Obviamente fue un estrés terrible. Yo siento que también como que las oficinas tienen que empezar a mediar porque muchas veces uno como oficina muchas veces lo piensa, o sea, como, "Ah, es que el practicante me vale menos, el practicante se esfuerza más, el practicante puede quedarse un poquito más porque, no sé, tiene está miedo". con la goma de salir de la carrera, quiere trabajar, quiere ver cómo es todo. Y realmente eso es maluco, o sea, eso es horrible. Yo tuve 2 practicantes el anterior año y los amé, pero ahorita no recibo practicantes desde ellos porque me parece o sea, la gente de la universidad sale muy cruda, muy cruda. Y yo lastimosamente me preocupo mucho. Entonces perdía más tiempo enseñándoles y diciéndoles cómo hacer las cosas y pues mostrándoles cómo es el camino correcto que yo no tuve, lastimosamente. Y pues realmente como que el flow de trabajo iba para abajo. Abajo, claro, no estaba rindiendo nada. Entonces, pues desde eso yo practicantes, digamos, todos los días me recibo, ay, reciben prácticas, yo no. No, no. Claro, pero también ha sido a raíz de todo lo que como pasó en tu oficina y también como la forma en que vos querés hacer las cosas. Sí, claro. Y al final, pues como que en ese momento de pronto dentro de la oficina ese no es tu papel 100% porque vos necesitas rendir con otros proyectos. Entonces no te puedes quedar haciendo el papel de profesor, enseñándole muchas cosas de la vida profesional que al final de pronto retardan tu proceso. Pues y al final no es solo pensar como en uno, pero sí hay unas cosas que tienen que seguir su flujo y su camino. Y de pronto, pues el momento con un practicante, pues acá no lo es, en esta oficina no lo es, pues Digamos, también es válido. hay 2 cosas importantes ahí. Primero, modalidad de trabajo. Nosotros somos virtuales, 100%. Entonces eso, pues encontrar una persona para que trabaje virtual y que sea buena, que sea responsable, es muy difícil. O sea, no es un tema como de, cualquier persona le rinde, no. O sea, y uno tiene que tener mucha responsabilidad y mucho, pues, autocontrol para no hacer otras cosas y pues rendir, ¿cierto?
Y el segundo tema que me parece fundamental es, ve, lo que me ha clarito, perdón, me olvidó. Se te acaba de olvidar. Bueno, mientras te acordás de eso, me parece que ahí tocaste un tema súper importante y es el tema de la virtualidad. O sea, previamente nosotros como equipo ya como que teníamos claro que TAP es una oficina que funciona virtualmente. Pero qué bacano para los que nos están viendo, que les contés cómo es eso, cómo es, o sea, después de pandemias todos sabemos que eso fue algo como que se empezó a utilizar mucho, pero aún así muchas personas aún dicen la virtualidad no va. ¿Cómo es manejar una oficina solamente virtual? Me es hermoso. Porque lo mejor del mundo. Primero, digamos, como empresa, a vos te ahorra tener una oficina, a los chicos les ahorra el tiempo de movilidad, les ahorra no solo tiempo, sino plata. Qué pena que te pregunte, en este momento TAP tiene oficina física, Esto, tu casa, sí, y el resto es full virtual. todos son virtuales. Nos como ahorita 12 y solo hay uno en Medellín. Ok, Son 12 personas, Sí. todas virtuales. Entonces. Todas virtuales. Pues Manu y yo, de Manu es la administradora y yo soy el de acá. ¿Esto fue un proceso desde el inicio que creaste la oficina o realmente empezaron primero presencial y luego dijeron, no, voy a dejarlo virtual? Mm, Pues, digamos, nosotros tuvimos el boom. ¿Cómo fue la cosa? En 2019 yo me gradué, no, se estaba en proceso de graduación. Fui al workshop de RCR y en el workshop de RCR tuve una discusión con Rafael Aranda, que es como un Pritzker de arquitectura, premio Nobel. Y me acuerdo que yo le contaba que yo quería hacer una maestría en patrimonio, la quería hacer en Italia o en Inglaterra, y pues, y él me decía, ¿para qué? Yo le decía, parce, es que yo quiero mejorar la arquitectura en Colombia y quiero poner en valor el patrimonio que yo siento que puede ser bastante pues valorado y ahorita no lo está haciendo. Porque me acuerdo que yo iba a La Ceja y me dolía mucho que las casas coloniales o tradicionales las tumbaran para que hicieran edificios de, De bis. pues, no, de mierda. O sea, literal, básicamente de mierda. Y eso me dolía bastante. Y me acuerdo que en la conversación él me decía, pero ¿por qué vas a estudiar en Italia o en Inglaterra? Tú eres estúpido. Y me lo dijo gritándome. Estábamos como en el workshop, habían Siempre es 100 lindo workshop. personas. Sí, paréntesis ahí, ¿cómo llegaste al workshop? ¿Esto fue después de prácticas, Sí, luego de graduarte o antes de graduarme. antes de graduarte? Sí. Eso fue súper. Yo tuve desde el primer semestre, yo veía en Pinterest una casa que me encantaba. Yo nunca supe de quién era la casa. Nunca. Y desde el primer semestre yo siempre la veía y me encantaba y yo la veía por ahí. Te salía siempre todos los referentes. Pero en Pinterest o en Instagram. Ajá. Entonces yo no era tan juicioso pues en los primeros semestres de ponerme en H-Daily o investigar a los Pritzker, que eso pues lo empecé a hacer como ya como en séptimo, sexto semestre. Sí, uno al principio en realidad no sabe y no hay nadie que le diga como, venga, es que esto es un Pritzker, esto es esta página para que busque proyectos, o sea, uno lo descubre a las patadas. Ah, Y mi hermano vivía en Barcelona, estaba haciendo el máster, entonces yo lo fui a visitar. Eso fue en diciembre. Y yo pues conociendo Barcelona, obviamente, la primera vez, me acuerdo que fui al pabellón alemán de Mies van der Rohe y ahí había un libro de RCR. Y yo de Gomoso lo compré, sí, de Gomoso. Y yo empecé a ver los proyectos y yo decía, parce, esta oficina la conozco. claro, Por- ya habías visto todo, pero no sabías quiénes eran. La conozco, me encanta, o sea, no sabía quién eran. Y todos los proyectos yo los había visto desde antes y me encantaba. Y claro, me empecé a ver y dije, ve, y esto queda en Olot, en Cataluña. Entonces yo dije, ve, Dani, pues mi hermano, ¿dónde queda esto? No, esto queda media hora, una hora, no me acuerdo cuándo queda. Ah, no, ayúdame a conseguir un bolete de bus, me voy para allá para ver los proyectos. Llegué a Olot al otro día, habían 7 proyectos que quería ver. 7 estaban cerrados en mantenimiento. Y pues yo dije que la casa, la que les contaba desde el primer semestre, sí, esa también estaba en Olot. Y yo me acuerdo que fui a un centro cultural, pregunté, y estuve literalmente media hora buscándola. Y todos me decían, no, es que es por esa calle. Y era búsquela y búsquela y búsquela. Nada. Y no la encontraba. Por ningún lado. Vos estabas solo. Sí, solo. Y, parce, me acuerdo tanto, llegó una señora con un ramo de flores. Yo estaba literalmente con mi libro. Mi libro no es chiquito, es uno de por ahí. Ahorita lo mostramos. Estar buscando, Literalmente buscando. Yo era como, parce, esto tan moderno, ¿cómo no lo va a encontrar? Y eran puras casas viejas. Entonces la señora
una señora, una viejita le pregunta algo y la señora, pero súper puntual, ella nada casi, tac, 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 y llegas. Entonces yo vi la oportunidad de preguntarle. Ella iba abriendo la puerta cuando yo le pregunto, ve, es que estoy buscando esta casa. Y le mostré el libro. Y me dice, ah, es esta. Entonces ¿A yo, la que está entrando? sí, 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 Ah, imagine. a la que estaba entrando. Y yo, ¿y puedo entrar? Y ella me dice, pues normalmente no, pero pues ya que estás acá, vamos. La vida, la vida hay veces sale con unas cosas que ni uno se los espera. Pues llegaste allá con la intención de ver otros 7 edificios que estaban cerrados, pero de la nada entraste a la casa que había visto desde el primer Y semestre. esperaba. Ah, se pone mejor la historia. No, esperaba. Y lo charro es que yo entro, y claro, en una casa normalmente en fotos siempre es perfecta, imputa, pues impoluta, si es que imputa. Entonces, impoluta, o sea, súper organizada. Pero vos llegar a una casa de un Pritzker y verla hecha mierda, con los zapatos regados, con todo, es una cosa bacana, ¿cierto? Porque es arquitectura viva. Claro. Entonces yo voy entrando y la casa es súper bacana, casa entre muros se llaman, en Olot. Parce, cuando llego a la sala, yo ahí veo una persona viejita con una niña o con un plano de urbanismo. Yo me quedo pasmado. Era Rafael Aranda. Quedo como, parce, ¿qué es esto? Yo le pregunto a ella, ¿es él? O sea, no te la creía, se estaba que lo pellizcaran para despertarlo. Pues, ¿cómo, marica? No, es que todo, desde que empezó la historia, yo soy como, pues, uno no se Sí. espera eso. Y ella me dice, sí, 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 es él. Y, y puedo acercarme. Ya. Entonces, claro, cuando llego, ellos dos se pusieron a pelear. Ah, porque él estaba en pijama, la hija estaba en pijama. ¿Por qué está entrando un extraño a mi casa? Ah, ¿Quién es él? ¿sabes quién es él? Y empezaron a pelear en catalán, entonces yo no entendía ni mierda. Ah. Y nada, pues ya después de pelear dijeron, no, pues vengan, hablemos, tal, tal. Yo les empecé a contar, ellos me empezaron a contar y ellos me invitaron al workshop. Y eso fue el otro año. O sea, eso fue como en diciembre y ya el workshop fue en agosto, creo, julio. Y ya. Vos te volviste para Colombia, Sí, sí, claro. soñando todos los días todavía con ese momento. Recuerdan que es que era brutal. Yo tengo una foto, o sea, en Instagram está mi foto. Pues yo creo que eso es de los momentos más vivos que debes de tener, o sea, esa coincidencia como tan impresionante de encontrarse. No, y lo bacano es que realmente cada vez que me he visto con él, porque nos hemos encontrado por ahí unas 4 veces después de eso, como que es bonito que me reconozca, Claro. que nos vamos a tomar una polita. Como el extraño que entró a mi casa. Literal, literal. Entonces, eso es bacano. Sí. También tuvimos la oportunidad de hacer un concurso con ellos hace un año, creo. Entonces, son cosas como que uno no se espera y es como, hágalo. O sea, si yo hubiera dicho, voy a ir a conocerlo, marica, no pasa. Pero yo dije, pues voy solito, no conozco ni miércoles, voy a un pueblo que queda en la mierda, pues en la nada, y pasa ese tipo de cosas. Muy interesante, muy bacano. Sí, eso que hablas de que la vida, literal, a veces le tiene a uno cosas sin que usted se lo espere. O sea, vos estás buscando algo totalmente distinto. Y en su interior o en, no sé, como en su subconsciente, por así decirlo, como que siempre había estado esa casa y llegó de la forma más inesperada, pero de la mejor forma. Pues definitivamente creo que eso está destinado para vos, la verdad. Y súper interesante eso. Bueno, Juanjo, y entonces nos estabas contando esa experiencia ya en el workshop, hablando de lo del patrimonio. ¿Cómo fue eso Bueno. de que ya entonces él te regañó, Parce literal? me dijo estúpido, así como, estúpido. O sea, ¿cómo quieres aprender arquitectura patrimonial en otro país, con otra cultura, con otra sociedad, con todo distinto? Entonces me dice, ¿tú qué quieres realmente? ¿Quieres aprender a hacer arquitectura internacional o quieres trabajar en Colombia? Y yo, no, pues quiero trabajar en Colombia. Y yo le pregunté, entonces, pues, ¿qué podría estudiar? Y él me dice, si tú quieres hacer un cambio, no tienes que estudiar, tienes que hacer. Porque el cambio se hace cuando otros se toman de referente. Entonces vos lo que haces que puede ser pequeño, otro lo va a ver y puede que lo expanda. Claro. Entonces ahí se debería hacer realmente el cambio. Y más en este mundo de la arquitectura, pues como que hay veces, es que eso puede aplicar para toda la vida en general. Este podcast está muy, muy chévere porque estamos hablando desde una parte arquitectónica, pero en realidad yo siento que cualquier persona puede tomar muchas cosas de acá. Entonces, por ejemplo, eso que vos mencionas es como hacer ese pequeño cambio desde lo que vos puedas en su momento, esforzándote lo máximo, pero al final eso
se puede convertir en algo gigante, que de pronto a vos no te toque, pero vos ya empezaste y alguien, lo que decía, lo que te decían en el workshop, que era como, si vos empezás, alguien puede ver ese granito que vos empezaste y lo va a retomar y lo va a hacer más grande y varias personas se van a animar. Es como empezar a poner como tu visión o lo que quieres plasmar, es como dejar como una huella pequeñita y que eso vaya cogiendo como fuerza con el tiempo hasta que la gente empiece a decir, no, es que mira lo que hace este man o la visión que tiene y es empezar a hacer o a intentar ver como referente eso hasta que al final digan, veas que él formó este movimiento o tenía esta visión de ciudad. No, y es algo, o sea, es algo impresionante porque uno muchas veces como que se desvaloriza o no se pone el valor. Sí, a uno le cuesta mucho, pues no sé, Y pasa mucho en las carreras realmente. no, y en la carrera y en la vida, en general la gente no se da el valor que tiene o lo que sabe. No, y miren que el Instagram es una herramienta hermosa. Yo estuve haciendo un workshop hace un año con Soto de Moura en Italia. Estuve 3 semanas allá en Florencia. Parce, gente de todo el mundo. Gente de China, gente de Guatemala, de Costa Rica. ¿Qué me impresionó? Que habían personas que nos conocían. Había un chino que sabía que era TAP. Imagínate. Había un costarricense que me recitó de memoria 5 proyectos de TAP. De memoria. Yo ni siquiera sabía el nombre. Yo era como, cierto, sí. Totalmente la razón. Todos eran como cosas brutales. O sea, como que muchas veces, digamos, el anterior podcast que tuvieron con Kennedy, marica, Instagram es una potencia ni la hijo de puchica. Totalmente. Y ahora las redes sociales ya, uno no sabe quién va a terminar viendo eso. Sí, Exactamente. tanto como para las cosas buenas y como para Para cosas cosas malas malas. también. Pues hay veces que hay gente que no se preocupa por lo que sube y también en cualquier parte del mundo te pueden ver y también para lo bueno y para la arquitectura, pues yo siento que esa es la mejor forma ahora de darse a conocer, de No, mostrar lo que haces, de... igual yo digo por lo que decía que dejar la huella, o sea, él plasma su arquitectura en Instagram y mira que mucha gente del exterior ni siquiera, o sea, aparte de la gente nacional, es gente internacional viendo lo que él intenta hacer. Wow, eso es como una manera interesante como de mostrarse al mundo. Pero miren que acá hay una cosa como interesante porque nosotros siempre hemos tenido dudas con el Instagram de TAP. El Instagram de TAP empezó a tener un boom impresionante, fue entre arquitectos, ¿cierto? Entonces la mayoría de seguidores son arquitectos. Y uno piensa que eso está mal. O sea, uno piensa que, pues, que uno debería tener es clientes, pues, o posibles clientes, ¿cierto? Sí. Porque pues un arquitecto no te va a contratar. Al principio nos contrataban para apoyar concursos, después otros arquitectos nos contrataban para que desarrollemos los proyectos o renders, ¿cierto? Entonces nosotros le sacamos provecho desde siempre el Instagram. Y ahora pues a nivel como internacional también nos ha servido mucho, pero nunca lo hemos enfocado en el cliente. Y por eso salió Tab Living, ¿cierto? Que Tab Living pues es otro Sí, Instagram que hubo una división ahí que es el privado, pero es que yo no puedo, no queremos perder esta etapa de arquitectura que es enfocada en el arquitecto. ¿Por qué? Por lo que les digo, la función principal de TAPO, el objetivo a largo plazo, es hacer un cambio en la arquitectura nacional. ¿Y eso quién lo va a hacer? Yo no. Nosotros ponemos la semilla y espero que algún día llegue un genio y la explota, ¿cierto? O que los mismos chicos de TAP. Claro. O sea, nosotros somos un instrumento que ojalá sirva para algo. Juanjo, y yo tenía una pregunta como con respecto a lo que decías y en el tema de los concursos y es cómo manejan el tema del concepto aparte de lo que estabas diciendo como de tu filosofía y lo que querías generar, como esa semilla, cómo sería. Sí, o sea, ese es como el inicio de TAP, básicamente. Acá me lo acabaste de contar como cómo fue la idea de crear TAP. Pero entonces, esa pregunta que hace Carlos me parece muy interesante porque vos hablabas de un concepto desde los proyectos, como desde donde se genera toda la idea. Eso es lo que siempre hemos tenido como muy claro de Juan José y de TAP. Entonces, ¿cómo manejan ese concepto en la oficina? ¿Cómo manejan un proyecto cuando llega a la oficina? Que sabemos que es desde la raíz, desde un concepto, pero explícanos vos cómo es todo ese proceso. Mira que ahorita ustedes hablaron que los arquitectos somos egocéntricos. El ego es necesario, Necesario también, claro. pero para el proyecto no es necesario. O sea, pensar la arquitectura de Peter Zumthor creo que habla de esto. Habla de los pasos a seguir para hacer un proyecto, ¿cierto? Pero el último paso es la belleza. Y es algo súper subjetivo. Ahí viene el ego, ¿cierto? O sea, Zumthor lo habla desde puntos objetivos en los que el ego no cabe, pero
al ver si algo es bello o si algo funciona, que es el último punto, decides si todo ese proceso estuvo bien. Entonces, para mí la arquitectura no debe ser nada egocéntrica. Ok. Para mí. Entonces, cuando llega un proyecto, lo que primero hacemos nosotros es estudiar, investigar. Mira que muchas veces hay un libro que también habla que la innovación se pierde siempre y cuando no haya investigación. Vos no puedes innovar si no investigas. Y lastimosamente los arquitectos son vagos. No investigan. Investigar no es ver referentes. Investigar es investigar. Ponerse a ver teoría, ponerse a ver el clima, ponerse a entender por qué un ecosistema funciona de esa manera en esa parte. O sea, todo lo que puedas. Digamos nosotros, ¿cómo investigamos? A mí me encanta investigar por Facebook. Por Facebook. Sí, ¿sabes cómo? Porque cuando estamos en un concurso internacional, en un proyecto en otro lado, ¿cómo sabemos nosotros cómo es? Nosotros podemos ver el clima, podemos ver la localización, la topografía, el modelo 3D, pero realmente lo que importa son las personas. Como la experiencia de lo que la gente habla de ese proyecto. Exactamente. Entonces TikTok, Facebook, Instagram, o sea, ver los comentarios. Mucho de lo que hablabas, de que las redes sociales ahora muestran todo. Y es una forma muy interesante. En realidad nunca había escuchado a alguien como que investigara desde ahí un proyecto, porque uno sí lo llega de pronto a hacer, pero no es consciente de que está investigando algo. Pero ahí terminan todas las reseñas de alguien de una persona como muy normal, por así decirlo, y lo más cruda posible de un proyecto, de un edificio, de un lugar, de una ciudad, O sea, es que, digamos, cuando nosotros estamos investigando, todo te puede dar pie a un proyecto. La política. La política de un país es súper importante. Digamos, aquí, con este periodo político, no es igual hacer proyectos de ese tipo a que si estuviera otro periodo político. Y eso uno lo tiene que entender. Salmona lo decía, la arquitectura es un acto político. Y uno tiene que entender eso para poder hacer concursos porque son públicos, ¿cierto? Ya lo privado es un poquito más sencillo, pues, para mí. Pues, yo lo digo, no falta que salga algún hater. Pero Pero sí, eso de los concursos es otro tema. Ahorita entramos a profundidad en eso porque me parece que, pues, que aquí lo complejo es que TAP se mueve como en muchas cosas. Entonces, como que en todas las ramas de la arquitectura, como que podemos sacar un tema. Y eso de los concursos, me gustaría aportarle un poco para después y retomar eso del concepto. Entonces, investigan por Facebook, por redes sociales, por todo eso. Por todo. nuestro primer paso es investigar. RCR, pues nosotros somos muy, básicamente el tutor de TAP es RCR, ¿cierto? El workshop fue me abrió la mente. ¿Por qué? UPB, donde estudié yo, es un proceso individual lineal en el que vos sos con vos y sos contra todos. Entonces, básicamente, vos estás en una competencia siempre como continua. ¿Qué pasa en el workshop de RCR? Éramos 15 personas, un proyecto, 7 personas con un nivel estratosférico. Habían varios que habían trabajado con Jan Nobel, había un brasileño que tiene como una oficina de 500 personas, había un Juan Martínez, que es un chico, es un señor que hace concursos y se gana todos los concursos de Argentina y básicamente de Latinoamérica, un decano de arquitectura en Chile, versus 7 peje lagartos que éramos nosotros, que éramos niños apenas salidos de la universidad con el ego súper grande. Póngalos a hacer un proyecto en 2 semanas. Parce, eso fue, peleábamos, discutíamos, hubo agresiones físicas en algún momento con algunos. Pues yo no, pero pasó. Y realmente eso es la arquitectura. La arquitectura es algo de comunión, de cooperatividad. Uno no lo hace solo, ¿cierto? Entonces, ese cambiecito me hizo entender que yo no podía solo. Claro. Entonces, eso fue pues algo brutal del workshop. Entonces, desde ahí, con el workshop, nosotros siempre tenemos tres formas básicas de ver la arquitectura. Concepto, programa y el lugar. Concepto, programa y el lugar. Sí, listo. ¿Nosotros qué hacemos? Empezamos con investigación del lugar, Ujú. empezamos con investigación del programa, y a partir de entender esto, sale un concepto. Desarrollo del concepto. Cuando hablo de investigar un programa, hablo de que muchas veces, porque, bueno, también el lugar, muchas veces porque ustedes viven de Medellín, supongo que son de Medellín, sí, no investigan Medellín. Medellín cambia muchísimo. Cambia mucho en el norte, cambia mucho en el sur, en el oriente, en el occidente. Las tierras, o sea, todo es distinto. Y muchas veces ustedes no tienen la energía para investigarlo, cosa que sí tienen los extranjeros.
Y yo por eso tuve un plus, porque yo siempre soy extranjero en todo lado. Entonces yo tengo que investigar para conocer. Nunca me he dado la labor de, ah, ya conozco. Es que ahí decís una cosa muy interesante y es que uno por lo general como que ya esas cosas las pone muy obvias. Entonces, no, yo he vivido en Medellín toda mi vida, yo sé cómo es Medellín. Si me ponen a hacer un proyecto en el centro, yo no necesito investigar más del centro. ¿Para qué? Si yo ya sé cómo es eso y he caminado por ahí y todo. Pero hay veces yo siento que uno esas cosas, hasta lo más obvio, y me acuerdo mucho que ahorita también hablamos de esto en el workshop que estuve, que vos lo dijiste, fue como un cambio para mí muy impresionante el hecho de no tener nada, como no pensar que tengo todo claro, que sé todo, sino decir como hasta la palabra que más use en mi vocabulario, la voy a volver a buscar qué significa, qué me transmite distinto, porque ahí está la diferencia de las cosas, de cómo vos ya después lo representás, de no tener nada obvio, de pensar distinto y de ver las cosas de otra forma que hay veces vos creías que era de tal forma y que vos creías el significado exacto y resulta que nada que ver, pues fue una idea que vos tenías y que al final es algo muy distinto. Ese que es una casa. Vos cuando estás trabajando con un cliente y te trae una casa, la primera pregunta que deberías hacer es, ¿qué es una casa para ti? Pues para el cliente. Porque mi casa fue distinta a la tuya. Claro, A la tuya. Ustedes no entienden la casa como yo la entiendo. claro. Entonces, lo primero que debe hacer uno cuando empieza a entender ese tipo de cosas es hacerse preguntas. Yo siempre digo que una buena pregunta da una buena respuesta. Una mala pregunta da una mala respuesta. ¿Cierto? Y bueno, y ya con el tema de la... Pues eso también tiene con el tema de la función, ¿cierto? Sí. Investigar la función. Ahí ya... Esto, la investigación que te da vos, herramientas. Una cajita de herramientas como los viajes. Los viajes que te dan imágenes, herramientas, que cuando llega algo, el concepto o ideas, vos puedes coger, ¿cierto? Hacer algo nuevo es casi imposible. Entonces uno tiene que hacer, conocer mucho, investigar mucho, llenarse la cabeza de información. A mí me encanta hablar de arquitectura. Yo soy un empedernido hablando de arquitectura y de las cosas más lindas del mundo. ¿Pero por qué? Porque eso me nutre. Claro. ¿Vos sentís que entonces un consejo que le darías a alguien que esté saliendo de la universidad o que esté estudiando sería ese de no crean que lo saben, lo que sí crean que sepa? O cuál sería ese consejo como a raíz de esto que estamos hablando? Como de No, marica, ¿quién sabe algo? nadie sabe nada. No, no, es que realmente, o sea, la mejor oportunidad es conocer. Lean su libro, vayan a una cafetería nueva, conozcan gente. Digamos, a mí me encanta cuando viajo hablar con gente nueva, porque todos tienen una historia diferente y una forma de entender la vida misma. Y es que, como se han dado cuenta, la arquitectura y la vida van pegadas. Porque nosotros somos personas antes de ser arquitectos, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que pensar más como personas que como arquitectos. ¿Cómo van a...? Sí, me voy a meter muy filosófico. Pero sí, sí, eso que hablas es como lo mismo que retomábamos al principio y era de ser primero persona, alimentar mucho el ser y ya después eso se va a ver reflejado en cómo vos tratas a las otras personas, que puede ser un cliente, puede ser un colega, puede ser todo eso, y también en cómo vas a tomar un proyecto y cómo lo vas a representar. Pues todas esas situaciones y si vos tenés un ser por así decir, perdón, como nutrido y, y con muchas experiencias, al final eso es lo que vas a reflejar en tus proyectos y en tu arquitectura. Miren que algo chévere que ahorita vos hablabas de era el tema de que nosotros hacemos de todo. Ujú. Hay dos cosas por las cuales nosotros tenemos una... Ustedes saben que hay como tasas de éxito en los negocios. Entonces, normalmente dicen que un arquitecto debe tener tantas reuniones con clientes al mes, o sea, como posibles clientes, tantas reuniones presenciales o virtuales con ellos, O para sentir que es como algo de éxito o que la oficina está funcionando como tal. tantas propuestas económicas, después y después como que llega el número de clientes. Claro. Entonces muchas oficinas se ponen la meta. Tengo que tener 30 entrevistas para tener un cliente al mes. Nosotros no. Nosotros con una entrevista, un proyecto. Ok. Tenemos una tasa de éxito pues súper favorable para nosotros. Que a mí me gusta, obviamente uno dice que chimba conseguir más clientes, ¿cierto? Porque pues nos ha ido muy bien con eso. Y uno siempre se proyecta más. Pero también hay, bueno, pues como ya voy para allá. Pero lo que quiero decirles es,
¿Por qué hemos tenido éxito nosotros? Nosotros hemos tenido mucho éxito, primero, porque hacemos de todo y eso a la gente le encanta. O sea, no solo hacemos de todo, sino que no tenemos un estilo definido. Ok. O sea, yo como hace algo chino aquí en Colombia, cómo hacer algo colombiano en Japón, cómo hacer una cosa que no tenga nada que ver con el lugar en este lugar. Entonces, el lugar mismo va hablando, ¿cierto? Entonces, eso nos ha permitido decirle a la gente, mira, somos capaces de todo. Obviamente, tenemos una calidad que es muy buena. Y también el tema de que viajamos mucho. Es que yo creo que esa filosofía, pues como inicial de que viajas y todo eso te ha llevado como a ir como dependiendo de las necesidades del lugar, yo me acomodo a lo que sea. O sea, no propiamente como decir, yo solamente hago arquitectura acá en Colombia, sino que es ir a otras culturas, entenderlas, investigarlas como vos decías y saber pues que cada oficina en excepción de la tuya, pues como que no, yo solamente somos interiorismo, no solamente somos urbanismo, sino que vos decís como no, independiente del territorio, sea en Europa, sea acá en Colombia, o sea en cualquier lugar, como que vos te le medís absolutamente a todo y entender como esa cultura e investigar, como ustedes decían. Es que eso lo vuelve divertido. Claro. O sea, marica, yo no trabajo. Yo estoy todo el día estoy jugando. A mí me encanta la arquitectura. O sea, vos te ir filtrado definitivamente. Es que no trabajo. Exactamente. Yo no trabajo. O sea, vos me pones acá, yo me puedo estar 3 días pegado. ¿Pero por qué? Porque imagínate vos hacer siempre lo mismo. Vos sos una oficina que hace baños. Y haces baños y baños y baños y está bien. A nosotros, o sea, alguien tiene que hacerlo. Claro. Pero yo no sería capaz. ¿Por qué me gustan los concursos? Porque el concurso es un reto. Porque el concurso es una cosa que a vos te pone a pensar sí o sí, porque estás compitiendo como contra 20, 30 oficinas, porque siempre son unos proyectos que son una chimba, pues. O sea, hacer un tribunal, que ha hecho un tribunal. Es que inclusive yo creo que es que eso es como un aprendizaje constante, decir todos los concursos son diferentes y en ese me enseñan esto y en eso aprendo de esta cultura y la manera en que la viven. O sea, es como un constante aprendizaje de todo. Literal. O sea, mira que yo les contaba ahorita lo del concurso y que estaba esperando como para hacer los concursos. Yo hice 27 concursos de ideas antes de hacer un concurso nacional de ideas, pues de profesional. ¿Por qué? Porque yo sentía, eso va a sonar muy egocéntrico, pero pues yo no me sentía preparado para ganarme un concurso. Ok. Y yo sabía que cuando hiciera los primeros concursos nacionales, iba a ganar. Vos estabas proyectado muy claro a que si te tirabas a un concurso era porque ya lo ibas a ganar y lo tenías que desarrollar, entonces necesitabas como más aprendizaje previo. Sí, claro. Todos los concursos que nos permitieron empezar a revisar con el equipo, empezar a coordinar. Me acuerdo del primer concurso, lo hicimos con amigos, no sé si fue una mierda. O sea, éramos 5 peje lagartos que no sabíamos coordinarnos, peleábamos a cada rato, no nos poníamos de acuerdo. Después ya empecé como a reunirme con varias oficinas de esas pequeñas, en ese momento al cuadrado, taller 161, pues al cuadrado no era chiquito, pues era un tema que ya había ganado Parques del Río Cali, pero como que, o sea, nos empezamos a juntar con muchas personas para yo aprender de ellos. Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando hicimos el concurso, el primer nacional que hicimos fue 5 parques en Bogotá, que nos lo ganamos. Y ese año quedamos 5 veces de podio con 3 primeros puestos. Nos ganamos Memorias del Agua en Río Negro, 3 colegios y 5 parques. Y fue un año como brutal porque ahí yo me di cuenta que sí tenía un poquito de razón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente uno venía con muchas ideas nuevas y tal vez como que esa innovación también pegó bastante pues a nivel como nacional. Eh, y eso fue algo pues sensacional, la verdad. Juanjo, a mí, ya que estamos hablando como de coordinación, me gustaría saber más como detrás del éxito de los concursos, cómo coordinas tu equipo de trabajo. Digamos, como normalmente lo haces para que tengan un éxito tan abrupto a ganar concursos. ¿Cómo es esa la coordinación de tu equipo? No, pero mira que el equipo se forma ya cuando nos pasamos al mundo privado. Que, digamos, en concursos es muy difícil mantener un equipo continuo. Yo creo que lo han visto en otras oficinas. Las oficinas que se enfocan tanto en concursos son muy variables.
Yo cuando empecé a pensar ya en un equipo, que eso también me lo dio el máster, porque hice un MBA, que es un Master Business Administration, empecé a pensar cómo hago que la arquitectura sea un negocio. Sí, Y es algo que pues las universidades no te enseñan y también pues obviamente los concursos salen por el tema de no tener oportunidades como a nivel laboral o no tener contactos. Imagínate un pastoso Medellín, pues, o sea, difícil. Pero el tema de coordinar es un mundo duro, porque vos tienes mucha información y digamos, pues cuando sos un líder de un equipo, ya no diseñas tanto. Vos das unas primeras líneas, vos das como básicamente como que dices sí, no, unas bases, pero realmente como que cambia mucho la cosa. claro. Yo me acuerdo que yo iba a las oficinas grandes y a mí siempre me ha gustado como tener amigos ya con oficinas. Mm. Y si son viejos, son de 50, 60 años. Pues, yo soy jovencito. Un saludo. Y, y realmente yo decía, yo no quiero ser así, porque yo los veía en reuniones, solo pensando en plata, solo haciendo como cosas diferentes a diseñar, ¿cierto? Y cuando uno es arquitecto, uno dice, pues yo quiero pasar toda la vida diseñando. Exacto, o sea, yo digo que parte como ese conocimiento de ese máster que tenías te lleva como a coordinar desde una manera mucho más administrativa y en el negocio de la empresa. Pero con lo que vos decís, pues como que vos querés, o sea, parte de coordinar, pero también estar como dentro del diseño, o sea, no perderte solo en una parte pues como de administración de un negocio. Es que es muy difícil porque, digamos, la administración te come mucho tiempo. Digamos, la gestión con los clientes, buscar nuevos proyectos. Es que cuando ustedes como que empiezan a pensar en la empresa, no es solamente el proyecto que está ahorita, sino que vos tienes un equipo es una responsabilidad y ese equipo vos tienes que brindarle seguridad para que pueda continuar. Claro. Yo siempre digo que no hay mejor cosa, mejor equipo que un equipo feliz. Vos tienes un equipo feliz, trabajan, le meten ganas. Marica, yo les digo a los chicos, TAP no soy yo, TAP somos todos, crezcamos juntos. Exacto. Y se nota. O sea, el equipo de TAP es una berraquera. ¿Por qué? Porque no necesitan que usted. Un negocio puede crecer tanto y cuando no necesita el creador. Hay que empezar a delegar, hay que empezar a confiar. ¿Y cómo se logra eso? Formando un equipo fuerte, Un equipo sólido. con bases, con fundamentos. Entonces, normalmente, digamos, ahorita que estás preguntando el equipo, nosotros somos 12, 6 con experiencia de más de 3 4 años y los otros 6 recién graduados, ¿cierto? ¿Por qué? Tener 12 con experiencia es muy costoso, Claro. ¿cierto? Ya entonces ahí como que empezamos a mediar un poquito más. ¿Por qué ponemos siempre 6 y 6? Porque normalmente los proyectos son un coordinador, un apoyo. Un coordinador, un apoyo, un coordinador, un apoyo, un coordinador, un apoyo. Y así funciona la vaina. Entonces, Juanjo, todo eso que mencionabas también viene como muy respaldado, o bueno, respalda el tema que la oficina sea virtual, porque también es como esa confianza de que yo no te tengo al lado viendo qué estás haciendo, sino que vos estás trabajando allá. Pereza, Mari. Exacto, exacto, pero todavía se vive mucho, pues como que es lo más típico. Imagínate vos querer descansar y no poder descansar. Mm. Vos estar trabajando toda una tarde ahí como, marica, no, eso es inhumano. O sea, imagínate vos tener que llevar a tu abuelita a una cita médica que tu mamá se enferma y tener que comprar una droga. Y decirle a un man que tiene un mal día, ve, jefe, ¿puedo ir a tal cosa? No, no puedes. Marica, Porque hay que terminar esto, hay que entregar esto. o sea, digamos, vos salís a tal hora y en la virtualidad que te permite, vos vas y cumples. A mí qué me importa, que cumplan. Y le pueden preguntar a los chicos, ellos no trabajan de más. Cuando uno es organizado y tiene un proceso claro, marica, uno puede funcionar de la mejor manera. ¿Yo para qué voy a obligar a una persona, primero, a perder, imaginemos Bogotá, una hora de ida, una hora de regreso? Son 2 horas perdidas del día, 2 horas, ¿sí? Que esas 2 horas la puede pagar con el novio, con el perrito, con la mamá, con el papá, con el mozo, ¿cierto? O sea, marica, uno tiene que ser persona antes de arquitecto. Claro. Yo no quiero que mi equipo esté triste y diga, marica, qué pereza trabajar acá. Porque yo lo sentí. Yo muchas veces no quería ir,
ponía excusas, me inventaba que estaba enfermo, algunas veces me enfermaba psicológicamente, ¿cierto? Y eso no es vida. O sea, lo que uno tiene, pues, les digo, o sea, si uno quiere crecer en el mundo, pues uno no puede hacer solo. Tienes que apoyar todo un equipo, pero ese equipo pues tiene que ser feliz. Tiene que querer impulsar el negocio. Pero es importante eso que dices, pues como de saber llevar bien un equipo y que la clave de todo sea el orden. Yo creo que eso es como lo más fundamental de A todo. mí me gustaría en este momento que estamos tocando este tema, que entráramos con la pregunta que hicimos, que es como una sección que acostumbramos a hacer en el capítulo, para que tengamos un pequeño debate como de lo que respondió la gente y cómo funciona en TAP, cómo es la modalidad de TAP. Listo. Bueno, la pregunta que hicimos esta vez fue, ¿qué potencia más su proceso creativo, lo presencial o lo virtual? Entonces, entre varias respuestas, nos llama la atención una que es lo presencial, porque se pueden tomar puntos en común de una manera más puntual. Juanjo, ¿Cómo es esta pregunta? ¿cómo ves esa pregunta desde cómo lo trabajan en TAP? Obviamente es que lo presencial siempre te va a dar como facilidades. A mí me encanta también lo presencial, lo es necesario. Pero, digamos, TAP desde 2020 ha venido virtual. Entonces esas cosas que tal vez para una persona sean necesarias, ya nosotros las supimos suplir. Hay muchas herramientas tecnológicas y demasiadas herramientas que nos permiten hacer las cosas. Pero me imagino que entonces en un inicio fue mucho más complejo. No, en algún momento no llegaste a decir como, no, por ejemplo, que se acabe esta pandemia, que se acabe tal momento que no podamos salir porque necesito volver a lo presencial. O desde el principio ya, Esa oficina, ¿porque tiene 5 puestos? Porque normalmente los concursos los hacíamos 5 personas, 5 personas, siempre. Entonces, ¿por qué se hizo la oficina? Se hizo antes de pandemia. Yo cuando... Y se construyó literalmente el 19 de febrero. Creo que fue cuando nos encerraron en Colombia. Entonces, nunca la pude estrenar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo cuando estuve en pandemia, yo utilicé mucho Instagram. Yo le escribía a todo el mundo, hagamos todas juntos, hagamos concursos, hagamos charlas, hagamos conversatorios, hagamos lo que sea. claro, la forma de vos seguir moviéndote en esa encerrada que nos tocó a todos. En la Validé virtualidad. sin graduado. Y en pandemia, ¿uno qué hacía? Estaba jodido. Yo tampoco quería hacer una carga. Sí, yo creo que las redes sociales en ese momento era como la única salida de uno poder moverse o salir como, entre comillas, a divertirse, socializar, trabajar. Ujú. Entonces, desde ahí como que empezamos a ver, bueno, ¿cómo podemos hacer las cosas? ¿Qué pasa? O sea, esto funciona, esto no funciona. Y obviamente todo siempre va a tener tropiezos al principio. Lo que tenemos que pensar es cómo vamos solucionando. Claro. Y entonces, tenemos otra respuesta que Ambos, pero más lo presencial, por el hecho de poder conectar directamente con los espacios. con los espacios. Que yo creo que eso es un punto como muy arraigado en la actualidad, que yo creo que en su gran mayoría, o al menos las que yo he conocido, funciona más como por modalidad presencial. Porque digamos que muchos piensan que es lo mismo como ver clases, que uno piensa que ver arquitectura o aprender arquitectura siempre funciona mucho mejor viendo al profesor que te explique de tú a tú. Que por ejemplo verlo o como nos pasó en pandemia, ver clases virtual muchas veces no era tener el mismo conocimiento que ir a ver al profesor. Entonces yo siento que muchas veces las oficinas funcionan de esta manera presencial porque lo mejor funcionan de mejor manera que, por ejemplo, por decir el jefe o la persona encargada de la oficina esté pues como más pendiente del trabajo que se está haciendo, que es como una visión muy diferente a la de Guasvo de decir, no, funcionamos a partir del orden, pero cada uno tiene su trabajo y lo que tenga que hacer. Yo soy muy pendiente. Pero, o sea, Le dieron desprendido ya. cada uno tenga su puesto, pero igual manejan pues el tema de virtual, porque a lo mejor muchas oficinas por el tema virtual piensan como no, pues si delegamos de manera, pues cada uno en su casa, a lo mejor no desarrollan un proyecto de la manera en que debería ser presencial, por ejemplo. Pero mira que ahí hay un tema y es que no todas las personas funcionan virtual. Exactamente. Yo creo que muy pocas personas. O sea, encontrar un equipo virtual es súper difícil. Claro, eso como que también lo estaba aquí analizando y yo como que pensaba que de pronto llegaste ya al punto en que tenés tu equipo de trabajo virtual, pero han pasado muchas personas que me imagino que te han dicho como, ojo, no puedo con la virtualidad. ¿Sí? No puedo con esto, necesito una oficina presencial, necesito tal cosa.
o no respondo de la misma manera en mi casa porque me distraigo por X, Y cosa, prefiero estar con todos ahí reunidos para poder trabajar de manera eficiente. Yo digo que igual uno se puede, al menos lo pienso desde mi perspectiva, que yo podría llegar a adaptarme a cualquier situación de esas. Pero, por ejemplo, en este momento yo digo como virtual, se me haría demasiado complejo, se me haría muy complejo. Sé que es posible si uno también tiene como la intención de trabajar y de que así va a ser la modalidad, listo. Y que en alguna situación de la vida de pronto es como, parce, no, te toca así y ya. Pero como que yo en ese momento lo pienso y se me haría complejo de imaginar trabajar solo así. No, inclusive yo también, pues como hasta el momento también pensaría que más presencial, porque siento yo que conecto más con las personas para poder hablar como de tomar decisiones. Yo como a lo mejor no he experimentado esa experiencia de lo virtual, siento que a lo mejor sería como muy desconectado todo, como usted tiene que hacer eso y listo, cumpla y ya. Ahí viene el tema del equipo. Esa. Digamos, me acuerdo en esos días yo hago esas preguntas por Instagram, ¿cierto? Ustedes dicen que yo regaño mucho. Y sí, regaña mucho por las redes sociales, pero No, yo no regaño, sino que se le conoce todo. pregunten sin pena. Tin, regañe. No, pero mira que el- algo increíble de los equipos es que uno puede seleccionar el equipo, ¿cierto? Yo cuando estoy haciendo entrevistas, yo miro que la persona, cómo es la persona. Yo muchas veces siento que soy mejor leedor de personas que leedor de arquitectura, Sí. ¿cierto? O sea, yo busco personas que no sean conflictivas, personas que sean muy buenas comunicando, personas que se vea la responsabilidad, ¿cierto? A mí no me importa que vos tengas premios, no me importa que seas el mejor de tu generación. A mí me importa que seas amable, respetuoso, que pueda trabajar con vos, porque las cosas se pueden aprender. O sea, obviamente, si eres talentoso, qué chimba. O sea, Pero termina siendo casi que un plus. Pues porque sí, yo siento que también pasa mucho en general en lo que yo he podido ver de equipos de trabajo. Y es que al final uno de pronto valora más la persona con la que va a trabajar. claro. Parce, Reddit, cualquiera te lo puede enseñar. Vos te metes a un curso en YouTube, ya listo, cualquiera lo aprende. Pero al final vos vas a compartir con esas personas mucho más que incluso con tu familia, con tu, no sé, con tu pareja. Pues yo paso metido en la oficina mucho tiempo y lo disfruto mucho también por lo mismo, porque es como, yo sé que con ellos puedo conversar de otras cosas, son personas increíbles, entonces como que eso también como que hace referencia a lo que vos hablas, de que si vos tenés un equipo que vos sabes que la persona es chévere, No es que, o sea, es que se vieran, a mí me impresiona cómo se dan también, ¿no? O sea, yo soy de las personas que yo no puedo trabajar en presencial porque yo soy de los que charlan y voy a hacer chisme y te voy allá y te invito una polita, entonces no trabajo. O sea, también yo no podría trabajar presencial. O sea, yo cuando yo tengo un trabajo presencial también aparte de TAP, yo allá como que no rindo de la misma manera, ¿cierto? O sea, yo rindo de solito aquí, centrado y concentrado. Y los chicos son, o sea, uno se sorprende. O sea, hace como 4 meses vinieron acá a Medellín, no, primera vez que se conocían y se llevaron de la mejor manera. Y ahorita en diciembre vienen a una finca en Guatapé y ya somos más. ah no, pero sí se la llevan muy bien. Entonces, pasé, finca, de todo. Es que yo creo que, Es el punto también. sino que cuando vos tienes un equipo, uno tiene que agradecer el equipo. Claro. O sea, el equipo te permite tener más proyectos, crecer, ¿cierto? Y ellos son parte de, digamos, uno tiene una carga que es como, no sé si mayor o menor, pero tiene una carga diferente. Uno lo que tiene que intentar hacer es agradecer, agradecer al equipo, que lo que permite que ellos sean responsables, que sean comunicativos, es que TAP pueda crecer. Claro. Entonces, sí, o sea, siempre que podamos, digamos, nosotros apoyamos cuando quieren hacer cursos, cuando quieren hacer talleres, nosotros los pagamos o los apoyamos si son muy caros. Digamos, hay 3 chicos que están haciendo maestrías, entonces nosotros intentamos mantener los tiempos como para ellos. Claro. Pues, ¿qué quiero yo? Que crezcamos juntos. A mí no yo no quiero una persona que me dure 2 meses. No quiero una persona que me dure un año. Porque un equipo, Claro. Sí, porque uno siempre se proyecta a un futuro largo. Entonces, Juanjo, y quería como que nos contaras eso de, pues por ejemplo, ya se conocieron aquí en Medellín y eso, pero ¿cómo es, por ejemplo, un día de un lunes, por ejemplo? Se reúnen todos en la mañana, por ejemplo,
o en la tarde, no sé, pactan una hora como para hablar todos en conjunto qué van a hacer en la semana, se designan tareas o cómo funciona manejar esas 12 personas. Depende. Es que Obviamente como muy momentos. variable por los proyectos que puedan tener en el momento, Como hay tantos proyectos a la vez, realmente es como yo cuando veo necesario. Y muchas veces, digamos, las últimas reuniones que hemos estado todos juntos, primero han sido para cuadrar lo de la finca. Y segundo, es un tema ya de que yo veo problemas generales, ¿cierto? Nosotros en TAP tenemos tres pilares. Confidencialidad, que es pues confianza. Responsabilidad, que es pues vos me dices que cumples o me dices. Y comunicación. Y la comunicación para mí es la fundamental. Cuando uno de esos tres pilares empieza a fallar, Ahí empieza a haber como discordia y falta de conexión con el equipo. exactamente, entonces yo vengan para acá y les doy una charla motivacional y de coach, de coaching de vida y les empiezo a hablar y muchas veces yo siento que puede ser aburrido, pero marica, uno nota el cambio de una. ¿vos te imaginabas, Juanjo, en algún momento de tu vida hacer lo que haces ahora? Y lo que sabes, pues porque estás mencionando que literal te volvés un coach, te volviste un empresario y todo eso nació a partir de una idea de hacer mejorar el patrimonio que no se da en el patrimonio en Colombia. Pues vos en ese punto llegaste a pensar en todo lo que has crecido. Sino que yo digo que el ego no es necesario, pero tengo un ego, pero que por allá va. Yo siempre he dicho algo, si uno mismo no se reconoce lo que ha hecho, nadie más lo va a hacer. Entonces, ese ego es importante desde que no pases por encima de nadie. Entonces, pues si vos no te reconoces todo lo que te has luchado y todo lo que hemos estado hablando acá, es como parce, entonces, o sea, no estás siendo agradecido tampoco. Mira que yo siento que no he logrado lo que voy a lograr. Ok. O sea, entonces, Chévere. pues yo no creo que alguien me diga que soy crecido. Pues si lo dice será porque tengo una cara de culo. Pues porque tengo cara de mal genio, porque estoy pensando siempre como bien. Digamos, cuando salgo a tomar una cerveza que me encuentro con ustedes, realmente es porque yo quiero desconectar un rato, quiero escuchar huevonadas, no quiero pensar, porque realmente todo mi día está en arquitectura, seriedad, clientes, cómo conseguir proyectos, cómo pagarle a los chicos, qué hacer el otro año, qué va a venir después. Entonces como que uno se enclaustra, ¿cierto? Y realmente lo que uno busca también es como esos tiempos de desconexión para liberarse, Claro. ¿sí? Y sí, o sea, yo hasta ahora, yo siento que TAP puede ser mucho más grande. No, y los pasos que hemos hecho han sido a punta de sacrificio. Yo me quedé calvo, y eso no es gratis, ¿cierto? A costa de sostener la empresa. Mira que uno ha dejado de hacer muchas cosas, porque imagínate que yo hacía, por ahí yo creo que en 2020, en 2021 yo hice más de 20 concursos. O sea, yo hacía 3 al tiempo, y eso no lo puede aguantar una pareja. Digamos, Manuela me ha apoyado muchísimo. No lo puede apoyar una familia, ¿cierto? Porque uno empieza a sacrificar cosas, a dejar de pasar tiempo con la familia, con el sobrino, con la pareja. Y digamos, ese apoyo es fundamental. O sea, yo no puedo llegar a este punto de etapa sin el apoyo de mi pareja, sin el apoyo de mi familia. No puedo, es imposible. Digamos, yo me acuerdo que en 2022, en diciembre, yo dije, voy a parar. ¿Por qué? Porque fueron 2 años muy duros, de mucho, pues de comer, de todo. Y yo paré. Dije, voy a parar TAP. Ok. Voy a parar. Me conseguí un trabajo a medio tiempo. Gracias a Dios, muy bien pago. Todo bien, Cristian. Y parce, o sea, realmente como que paré. Y de ahí, cuando paré, me di cuenta que no podía parar. Que no podía dejar el sueño. Porque todo ese sacrificio que llevaba, yo no estaba dispuesto a perderlo. Y ahí, cuando hice, después de ese paro, el primer concurso, ese año fue el mejor año de TAP. Pues a nivel de lo público. Ya este año fue el mejor año a nivel de empresa. Súper bueno. No, pero sí, muy bacano eso de, pues, que uno aprende a sacrificar muchas cosas y no todo el mundo está dispuesto. Inclusive uno ha escuchado historias de que hay gente que lo lleva como al extremo, que ha perdido amistades, familiares, hasta matrimonios, por el hecho pues como de meterse, porque es que esto es una carrera muy demandante. Y a veces piensa uno que para lograr cierto nivel de éxito hay que estar solamente así y sacrificar cosas como salir con la familia, con los amigos. Juanjo, ¿y cómo sentís que
eso lo empezaste a manejar de una forma distinta. Sí. No, vos me preguntas si lo volvería a hacer, ni por el putas. Pero sentís que fue necesario en su momento como para... Claro, es que, chicos, o sea, hay formas fáciles de hacer la vida, ¿cierto? En la vida siempre te van a dar dos opciones, una racional y una no racional. Es racional, sin experiencia, solo con unas prácticas, empezar a hacer concursos, empezar a querer hacer empresa, no tener experiencia como profesional realmente con trabajando en una empresa, 10 años, 15 años, empezar a conseguir contactos y poco a poco ir saliendo. Yo no hice eso. Eso es lo racional, lo que cualquier persona debería hacer. Claramente. Pero yo no, me fui, ¿cuál es la difícil? Venga. Y siempre he sido así. O sea, digamos, el tema de conseguir trabajos en el exterior. Cualquiera dice, ¿por qué no te centras en Colombia, hombre? Conseguir trabajos en el exterior, ¿cómo? Yo no, vamos por el exterior. Y tal vez por eso no tengo trabajos en Colombia ahorita, pero estoy en el exterior. Claro, no. Porque sí, fue ese chip desde el inicio de hacer las cosas distintas. Pues a tu forma, al final, pues como que Pero es difícil, eso es suerte. O sea, eso uno tiene que tener mucho trabajo, un poquito de talento, yo siento que es necesario, pero la suerte es brutal. Imagínate que en un concurso que vos ganaste alguien hubiera tenido una mejor idea. O un juez haya amanecido de malas pulgas y no le haya gustado tu proyecto. tocaba tapas los 6 meses. Sí, entonces es suerte. O sea, realmente como que uno hace las cosas y uno se cree el putas, pero marica, es que todo es tan como del momento, de la oportunidad, de realmente vos no sabes. Claro. Y lo que tienen que hacer, aprovechar las oportunidades. Yo creo que eso pasa mucho en las oficinas, que llevar ese ritmo de trabajo o ese nivel de éxito no le pasa a todas. Yo creo que inclusive el margen de error que se tiene en ese proceso de ganar concursos o tener éxito en una oficina no le pasa a todo el mundo y a lo mejor mucha gente ha desistido. Por eso que dices que es suerte, que el juez se levantó de buenas pulgas, a lo mejor mucha gente hubiera podido ganar demasiadas cosas, pero a veces no funciona como uno pensaría o como uno proyecta. Digamos, yo me acuerdo que hablaba mucho con Carlos Martínez, porque pues, digamos, hay personas que he trabajado con y que también me han guiado un poquito como en momentos difíciles de la profesión. Y uno no puede hablar de eso con la familia, con la pareja, porque no son jefes. Entonces, digamos, yo he recurrido a amigos, a Carlos Martínez, a Pablo Escrucería, y yo les digo, parce, pues estoy tal con esa cosa. Y me acuerdo de una conversación que tuve con ellos del tema de los concursos. Y claro, el primer año que hicimos concurso aquí en Colombia fue súper bueno porque ganamos todo, podios de todo. Y el segundo mal, 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 mal. Ganamos como tercer puesto y tales, pero pues Ujú. tercer puesto para mí es perder. Sí. Y yo les decía, parce, no, estoy desanimado y tales. Y me decían, parce, sos muy desagradecido, muy desagradecido. Yo conozco gente que ha hecho 30 años concursos y no se ha ganado ni uno. Ni uno. Y vos, ¿cuánto llevas? Yo decía, pues no, un año, 2 años. Ya te no tantos. Pues lo que tienes que empezar a hacer es aprender a valorar. Sí. Y eso, Juanjo, y por ejemplo ya, como para ir cerrando ese tema de, ya que tocas lo de los concursos, me gustaría que hablaras un poco, así como a grandes rasgos y en donde quieras interiorizar, el tema de el último, bueno, no sé si fue el último que se ganaron, pero el último que han estado como más publicitando en las redes y todo, que es el de Memorias del Agua de Río Negro. Danos un poquitico como cómo fue esa experiencia a grandes rasgos y el tema del trofeo que nos están mostrando por aquí los compañeros. Entonces, sí, como contar un poco cómo fue ese inicio de concurso, cómo entraron, cómo fue el proceso hasta que se lo ganaron. Eso fue muy charo porque yo venía con Nick, con Fiallo y con Carlos Martínez ganándonos 3 podios seguidos. Y, y yo siempre he tenido algo y es que a mí me gusta cambiar de equipo. ¿Por qué? Que, digamos, a mí me dijeron que estaba loco. Yo me acuerdo cuando cambié de equipo me dijeron, parce, vos sos pendejo. O sea, ¿por qué cambias un caballo ganador? O sea, con ellos no has trabajado. Pues cuando empecé a trabajar con Paulo, con Cosme, con Rojas, con Juanma y con Laura. Y ellos me decían, parce, porque quiero. Pues soy joven, puedo equivocarme y qué chimba aprender. Y entonces cambié el equipo. Ese fue como la primera cosa como que pasó. Yo me fui a Cali un mes
Yo estaba haciendo los 5 parques en Bogotá mientras había el concurso. ¿Eso en qué año fue, Juan? Perdón. 2021, si no estoy mal. 2021. Sí. Y la verdad fue muy chévere porque pues fue vivir con ellos un mes, hacer el concurso, literalmente pensar todo el día en el concurso. Éramos 5 oficinas unipersonales. Entonces, claro, o sea, vos no estás con 5 colaboradores, sino que pues eran 5 personas que ya tenían su experiencia, que eran muy buenas. Todos éramos muy jóvenes, creo que el mayor era Juanma, que en ese entonces que tendrá 27, yo tenía 22 o 23, o menos, o 21, no, 22 o 23. Y fue algo brutal. Eso pues nos lo disfrutamos súper bacano. Cuando nos lo ganamos, no hablaba de concurso porque en el concurso hubo como pajas raras, que como cualquier concurso que yo, pues como que, no sé, aplazaron, faltando un día, aplazaron eso 2 semanas o una semana, no me acuerdo, como que era, ¿por qué aplazan esto, cierto? Como que uno empieza a pensar, Que eso nunca pasa. Pues o no es normal que pase. no, ¿será que alguien metió mano negra? ¿Cierto? Entonces uno empieza a dudar como, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto si faltan un día? Entonces, ya cuando nos ganamos esto, ahí vino, pues, la gorda. ¿Vos cómo inicias un proyecto de 30 hectáreas? Eso fue horrible. Nos dejaste a todos en silencio. Pues nadie sabe cómo responder. No, no. No, es que vos me preguntó otra vez y yo tampoco. Exactamente, ya lo preguntas acá y es una pregunta como abierta. Pues, y ahora me como que lo pienso cómo sería haciéndola para verdad desarrollar un proyecto y es como, uy, parce, ¿cómo se agarra eso? ¿Cómo se coge un proyecto así? Y claro, nosotros, pues, yo siento que también tuvimos la facilidad y es porque muchas oficinas de las que quedaban en el podio eran de Medellín y tal vez nos dieron la oportunidad de investigar bien cómo funcionaba la cosa. Lo que hablabas del lugar y de no tomar nada obvio. Nosotros, pues, un pastuso y caleños, obviamente teníamos que entender toda la Que es Río Negro. literal, y cómo funciona, cómo se mueve la gente, cómo, o sea, todo. Y claro, si vieron los mapas eran increíbles, eran una cosa así de folios, pero de tamaño de esta mesa. Era brutal. Y claro, con toda esa información en la cabeza, realmente llegamos a una propuesta muy buena, que era viable. Y no, dirá, la verdad, pues era potente, ¿cierto? Pero del concurso al proyecto, siempre va a haber muchos cambios. Y yo siento que el proyecto fue mucho más potente que el concurso. O sea, se desarrolló como de una manera mucho más potencial. O sea, no fue lo mismo que presentaste a lo cuando ya te tocó ejecutar. No, porque ¿cómo haces un proyecto de 30 hectáreas y que no cambie el concurso? Tienes 2 meses. Sí, no, pues, o sea, no tenía que hacer una idea muy grande. General, que se tuviera una base muy sólida, que si hubiera, si hiciera algún cambio, como que Que era muy transformable. Realmente eso nos ayudó. Porque claro, los otros proyectos eran como mucho más un gesto grande y un gesto carísimo. En cambio, nosotros hacíamos gestos pequeños, pero en múltiples zonas. O sea, hay una cosa que también aprendí con el tema de acupunturas urbanas, y es que eran 5 parques con problemáticas, cada uno problemáticas diferentes. Nosotros, ¿qué hicimos? Creo que ahorita hablé de la caja de herramientas. Sí, hicimos una caja de herramientas. Los parques tenían problemas diferentes, pero tenían problemas en común. Basuras, falta de iluminación, falta de uso. Son problemas que uno puede tipificar y que dependiendo de la zona, o dependiendo del uso, o dependiendo pues del parque mismo, uno puede escoger esta herramienta A para este problema A, claro, esta herramienta B para este problema. lo había reflejado en cada uno. Entonces eso se multiplicó. Entonces eso nosotros también lo empezamos a utilizar en Memorias del Lago. Cuando empezamos a ver que era un proyecto tan grande, había zonas que tenían ciertas problemáticas, otras que tenían ciertas oportunidades, empezamos a utilizar cajas de herramientas para empezar como a pesarlo como a punturas, pues a gran escala, ¿cierto? El proyecto, yo creo que el gran salto que tuvo fue cuando empezamos con el tema hidrológico. Eh, los ríos funcionan con meandros, pues los ríos naturales, no como el de Medellín que está canalizado. ¿Meandro qué significa? Esa forma serpenteante, ¿cierto? Ese es un río en su naturalidad y eso va cambiando con el tiempo. Esos meandros normalmente son zonas de inundación bastante amplias y eso lo hace en la naturaleza misma para, pues, tener un ritmo, para tener su forma de adaptarse. Sí. El río es un ser vivo, es un ser que baja, crece, se enloquece o se calma, ¿cierto?
Entonces, cuando empezamos a ver el tema hidrológico ya en detalle en Río Negro, empezamos a ver que el 70% del parque se puede inundar. O sea, de 30 hectáreas, el 70% de 30 hectáreas se puede inundar en una cota máxima de 100 años. Todo aquí voy a explicar. ¿Saben qué es cota de inundación o periodo de retorno? Yo no. ¿Y saben qué es cuenca? No. Listo. Cuenca es todo el territorio geográfico que mantiene como cada gotica de agua desde el inicio, desde el nacimiento hasta el final del río. El río tiene nacimiento y tiene muerte. El nacimiento es la cuenca alta. Es donde nace el río y hay la menor cantidad de agua posible. Porque pues eso es donde nace, entonces hay menos. La cuenca media es donde se desarrolla más o menos la mayoría de ciudades. Que como Medellín, como Río Negro, siempre van a estar en la cuenca media. ¿Por qué? La cuenca alta siempre se protege. La cuenca media es donde mayormente las ciudades siempre se localizaron. Y la cuenca baja es donde desemboca. Entonces, eso. Ahí viene un tema que es periodo de retorno. El periodo de retorno es la cantidad de agua máxima que pueda haber en el río, ¿cierto? Entonces imagínense un cuenco o imagínense este vaso. En este vaso, ustedes tienen esta cantidad de agua que es la normal del año. Sí. Pero Se mantiene. esto puede subir o puede bajar. Cuando uno diseña un río, uno tiene que pensar en el periodo de retorno de 10, de 20, de 50, de 100 años. ¿Qué significa eso? Pues una cosa matemática, los ingenieros hacen un tema de cálculo para ver cuánta es la cantidad máxima de agua que puede tener como este río. Sí. Esa cantidad máxima, obviamente, en este vaso no funciona, pero si estamos así, se puede esparcir. Entonces, cuando se salen los ríos. Cuando vimos eso, vimos que el 70% del parque se puede inundar. ¿Qué vimos ahí? Hacer un proyecto que quiera controlar el agua es imposible. No, y contra el agua, como que no se puede No puedes. pelear nunca. En realidad es mejor tenerla a su favor y Entonces, ahí entendimos que la problemática, que muchos lo ven como problemática, podía ser la solución del proyecto. Y hacer un proyecto que se puede inundar. Claro. Entonces, ese fue como el gran plus. ¿Por qué llegó Holcim Awards? Que es el premio como de sostenibilidad a nivel nacional, a nivel mundial. Por ese pensamiento, ¿cierto? Porque aquí en Colombia, no sé si en Latinoamérica, había parques ya pensados para que se puedan inundar. Claro. ¿Vos cuándo haces un parque para que se pueda inundar? Nunca. Vos pones una barrera, lo canalizas y dices, el río por allá. Aquí no. Aquí intentamos que esa mancha verde que hay a través de Río Negro no se pierda. y incluso como, esto es lo que va a pasar, no peleemos contra eso, busquémosle la solución. Es como ir en contra de la naturaleza, es como seguir su curso, solamente como volverlo más habitable, por decirlo así, pues como Y me preguntarán por qué el nombre de Memorias del Agua. Memorias del Agua literalmente es porque los viejitos o nuestros abuelos o los antepasados siempre hacían su vida social alrededor del agua, ¿cierto? Tenían los asados, hacían los domingos de charco, pero eso poco a poco se fue distanciando. Los ríos actualmente son vistos como un lugar inseguro, donde te pueden atracar, donde son sucios, donde donde la ciudad misma le ha dado la culata. Lo que nosotros queríamos hacer es al revés, darle el frente, que el espacio se sienta seguro y que uno pueda volver a habitar el espacio del río, ¿cierto? ¿Con qué? Con la memoria. Intentando traer al viejito, digamos, hay una cosa muy bonita y es que ahí pescan. Nosotros desde el principio dijimos, no vamos a quitar que puedan pescar. Ahí tienen que pescar porque es algo que se da ahorita, ¿cierto? Nosotros porque vamos a sacar a alguien que está utilizando el río. Claro, antes los tenemos que traer. Y es un proceso complicado porque pues obviamente ya es una cosa socialmente aceptada y es el río es sucio. Es donde echamos los desechos. Cambia esa mentalidad. Es muy difícil. Claro, pero a través de esos proyectos yo creo que se empieza a lograr. poco Y sí, claro, es lo que hablábamos también al principio de esa semilla que se siembra para que otros la sigan usando. Eh, Tengo entendido que ese proyecto está como en su proceso todavía de construcción y todo. Entonces, también es muy interesante las personas que estén viendo esto y que puedan llegar de pronto a ir. Bienvenidas, súper bacano que puedan llegar a visitarlo por todo lo que hablamos en el podcast. Y bueno, algo más que agregar por este capítulo. No, muchas gracias por la invitación. No, gracias a Juanjo por compartirnos como estas experiencias y maneras de ver tanto la vida
y como de manejar una oficina. Sí, Juanjo, muchas gracias. Son muchos temas que tocamos a la vez, pero creo que como que algo de pronto puede quedar para las personas. Ojalá. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que siempre da para cuestionar, diseñar y crear. Nos vemos en el próximo episodio. Esto no está grabando, ¿cierto? Eso no va a quedar. Sí. ¿Sí va a quedar? No, ya estamos Ah, no, aquí. ya, Esto, sí, estamos- ya esto ya va para Blue. Dios. Esto ya va para Blue. Todo Instagram. Ya eso no puede salir. lastimosamente. Que por ejemplo yo me imagino que Juanjo cuando viajaba iba como recogiendo cosas de las ciudades de Europa para intentar traer acá o ciertos principios también. No, No, yo hago todo lo contrario.